prédica, ¿verdad?, es sobre nuestro Señor Jesucristo, la imagen perfecta de la humildad, porque en realidad Él es la deidad, Él estaba, ¿verdad?, en ese lugar glorioso, Él estaba, ¿verdad?, a la par del Padre, y Él se hizo humano, se humilló, ¿verdad?, perfectamente vino aquí, no cometió ningún, ¿verdad?, falta, ningún pecado, mas Él vino e hizo la voluntad del Padre, y después Él fue exaltado. Por eso, por su obediencia, porque cuando nosotros somos obedientes al Señor, Él nos exalta. Él no está hablando de material, ¿verdad? No está hablando de finanzas. Claro que el Señor nos puede dar eso y mucho más, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero está hablando espiritualmente, ¿verdad? Es el lugar donde Él nos va a poner, Él va a respaldar el ministerio, va a respaldar nuestras vidas. Él va a fluir, ¿verdad? En esos momentos que quizás estamos en oración, esos momentos que estamos en el aposento, Él nos va a dar esas visiones, ¿verdad?, que tanto se necesitan. Yo digo, Señor, tú conoces todo, tú todo lo sabes. Nosotros no sabemos nada, no somos nada, pero tú das esas visiones, ¿para qué? Para darnos esperanza, para darnos, ¿verdad?, paz, para darnos gozo. Ahorita estamos, ¿verdad?, con una petición. Una pastora me mandó una petición por un pastor y una pastora. El pastor está entubado, ¿verdad?, y la pastora está en la casa con COVID, ¿verdad?, batallando. Y ayer estaba en la clase que estoy tomando y el pastor puso la misma petición por los mismos siervos. Y digo, wow, Señor, ¿cómo tú, verdad, pones ese sentir para que todos estemos clamando, verdad? Y yo sé que el Señor va a hacer la obra conforme su voluntad. Yo sé que Él va a levantar, porque Él puede restaurar al que Él quiere. Él puede hacer un milagro. Vamos a detonar esa alabanza, el Shaddai, el Dios del imposible. Ciertamente, para el Señor no hay límites. Nosotros, en vez de limitarnos al Señor, pensamos, si solo el Señor me diera esta cosita chiquita. Pero el Señor no necesita tu limitación. El Señor que necesita es tu fe. Lo que Él necesita es tu obediencia. Lo que Él necesita es que busques su voluntad y que hagas lo que Él te ha mandado. Que hagas eso que es perfecto y agradable, la voluntad que está escrita para ti, para mí, que tú dejes que esta palabra de verdad alumbre tus pasos, que sea ese fuego que estás tú siguiendo para poder llegar ante la presencia del Señor, para poder mantenerte ahí, para poder vivir en santidad, para consagrar tu vida, para que tú de verdad puedas tener esa relación personal con Él y puedas poder a todo momento estar alabando, glorificando, exaltando el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jehová, Jehová de los ejércitos celestiales. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, para que los problemas se resuelven en la iglesia y el mundo. Debemos humillarnos como Cristo. ¿Qué es lo más fácil? Dejar que la carne nos gane, ¿verdad? Dejar que la carne tenga sus arranques, ¿verdad? Enojarnos por cualquier cosita, cosas que en veces no tienen ni sentido, pero nos enojamos. Somos, ¿verdad?, muy carnales, pero si nosotros nos humillamos ante el Señor, Él puede quebrantar esas fortalezas, Él puede hacer muchas cosas diferentes. ¿Para qué? Para que tú y yo podemos actuar diferente, para que tú y yo podemos estar haciendo la voluntad del Padre, para que tú y yo podemos ser ese ejemplo para el reino de los cielos, para que otras personas puedan decir, mira, yo conocí a esa mujer, era berrinchuda, era una mujer que no escuchaba razón, era una mujer que no doblegaba su ego, no doblegaba, ¿verdad?, su voluntad, pero wow, ahora hay una criatura nueva, hay una persona nueva. ¿Y cómo fue hecho eso? Te van a preguntar, y solo por la transformación del Evangelio. El Señor puede quebrantar todas las fortalezas. El Señor puede hacer una nueva criatura de cada uno de nosotros si disponemos nuestras vidas ante Él, ante su presencia, si de verdad lo buscamos de todo corazón y le pedimos y nos arrepentimos genuinamente para que Él pueda hacer una nueva obra en nuestras vidas. La humildad quebranta cualquier obra que el enemigo quiera traer en contra de sus creyentes. Cualquier cosa que el enemigo quiera traer en contra de ti y de mí es quebrantado en el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder, ¿verdad? No hay otro nombre más poderoso que el nombre de Cristo Jesús. Y tú y yo pedimos, el Señor puede hacer la obra. Claro, siempre reconociendo que es la voluntad del Padre. No es tu voluntad, no es mi voluntad, es la voluntad del Señor lo que se va a hacer. Y por eso es parte de entender
que vamos a ser quebrantados. Quizás Él no nos va a contestar como nosotros queremos, pero estoy segura que el Señor te ha sorprendido a ti y a mí muchas más veces que nosotros esperábamos. Él ha proveído de todo, un techo donde vivimos, un carro que tenemos, las finanzas, ese trabajo que tanto, ¿verdad? También tú y yo necesitamos. Y nosotros que estemos en la casa, aquí me voy a dirigir, ¿verdad? A esas personas que quizás no trabajan cotidianamente. Tú y yo tenemos una oportunidad maravillosa, porque tú y yo estamos en nuestros hogares y ahí podemos buscar la presencia del Señor full time, todo el tiempo. Podemos de verdad buscar esa fuente del Señor, porque no estamos nosotros afuera. ¿Qué pasa cuando tú sales de tu casa? Vienen pensamientos equivocados, quizás hasta una palabra ociosa se te sale, quizás tú, ¿verdad?, una actitud por algo que alguien más hizo o está haciendo, pero en tu casa tú tienes el control de la atmósfera. Tú y yo podemos controlar lo que está pasando, y cuando tú estás lavando los trastes, cuando tú estás limpiando tu casa, que estés cocinando, que estés incluso nomás descansando, ahí tú puedes estar meditando en la palabra, escuchando una prédica, puedes de verdad conectarte con la presencia del Señor, puedes levantar ese altar en todo tiempo. Entonces yo te invito que si tú estás en tu casa, que levantes ese altar full time, que lo levantes para la honra y gloria del Señor, y vas a ver cómo las cosas van a cambiar, porque cuando tú dispones tu vida para el Señor, algo maravilloso pasa. Ya el mundo no te atrae, ya la carne no te controla, sino es el Espíritu que se vivifica día tras día, y es el Espíritu que te ayuda a marchar según las órdenes del reino de los cielos. Y no hay nada más maravilloso que hacer la obra del Señor. Y no tienes que estar en un podio, no tienes que estar en un altar, no tienes que estar en un Facebook Live, no. Ahí en el aposento estás haciendo la obra del Señor, estás orando, estás clamando, estás poniendo esas peticiones ante el Padre. Eso también es hacer la obra del Padre, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Y es amor. Cuando tú sabes que cosas pasan que quizás son injustas, pero en el amor tú se las dejas al Señor. De Señor, yo ya no puedo con esa carga, yo no puedo cambiar a nadie, yo sé que tú puedes hacer la obra. Estaba, ¿verdad?, orando en la mañana por una persona y fluyó la oración. El Señor, ¿verdad?, que la levantara, le diera sabiduría, y solo miré esta alma que yo no conozco, que dijo, ¿verdad?, Dios bendiga tu vida. Yo dije, el Señor ciertamente le habló, le dijo algo que ella necesitaba en ese momento, ¿verdad? Ese consuelo, esa paz, ¿verdad? Y Él puso ese gozo en su espíritu para que ella siguiera adelante en la obra del Señor. Porque el primer ministerio, hermanos y hermanas, es nuestra casa, es nuestro matrimonio, es nuestros hijos. Y no importa qué edad tenga tu hijo, porque el Señor lo dice, instrúyelo solo cuando, ¿verdad? No, instrúyelo y punto, instrúyelo y punto. Yo sé que dice cuando niño, pero muchas veces la mentalidad de nuestros hijos, aunque estén mayores, son de niños todavía. No son mentalidades de adultos, ¿verdad? Solo es el cuerpo, el físico que se mira así. La humildad es la unidad entre los creyentes, ¿verdad? El Señor dijo, ¿verdad?, que nos consideramos menor que todos los demás, que todos son más que nosotros. Esa humildad va a ayudarnos a nosotros a ponernos en los pies de nuestro hermano que quizás está pasando por una dolencia, ¿verdad? Que quizás un familiar se ha muerto, que quizás están pasando por una enfermedad, ¿verdad? O por una carencia. Vamos a sentir ese amor porque vamos a estar unidos en el mismo espíritu. Por eso es tan importante que nos congregamos, que no dejemos de congregarnos. Oh, claro, tenemos miles de excusas para quedarnos. Sé que los pastores también en veces no quieren quedarse a descansar. Somos humanos. Pero sabemos que hay un mandato y sabemos que el Señor tiene un propósito y una bendición en hacer lo que el Señor dice en su palabra. Y eso me aferro yo, y estoy segura que ustedes también se aferran, que viniendo buscando la presencia del Señor van a tener ese descanso que tanto necesitan. Estaba hablando con una pastora, le dije, todo está bien, ¿verdad? Me dijo, sí, estoy tan ocupada con mi hijo, con el ministerio. Y yo solo le dije, pues que Dios la bendiga y renueva sus fuerzas. Y él dijo, sí, lo necesito. Porque en veces eso es lo que necesitamos. Algo tan simple como una oración para que el Señor nos dé esa firmeza para seguir adelante. No desmayemos.
no retrocedamos, no miramos para atrás. Atrás no hay nada bueno, porque si hubiera algo bueno en el pasado, allá nos hubiéramos quedado. Pero no lo hay. Ahora lo que nosotros tenemos que buscar es la presencia del Señor y tenemos que buscar la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Cristo es el ejemplo supremo. Cristo es la misma naturaleza de Dios. Él dijo, ¿verdad? Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre estamos en el mismo sentir. ¿Y por qué nosotros no podemos estar en el mismo sentir con el Padre también, haciendo su voluntad, buscando de parte del reino de los cielos? Y eso es lo más glorioso, ¿saben? Esos son los días mejores de la vida de nosotros como creyentes, cuando nosotros de verdad buscamos y levantamos ese altar y hacemos lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer día tras día. Cristo se convirtió en hombre. Él era la deidad. Estaba, ¿verdad?, en la gloria. Estaba en los lugares celestiales. Pero él obedeció a su Padre y vino y se hizo carne. Y no fue que su ministerio empezó desde que él estaba chiquito. No, hermanos, él pasó por un proceso de 30 años. Hermano Fermín, la palabra lo dice. Él era hijo de carpintero. Él tenía un oficio, él tenía un trabajo. Él pasó por escasez, él pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hambre, por la sed, por tener que ir lugares lejos, por mirar las aflicciones de las personas. Y después él empezó el ministerio porque así el Señor lo había decretado. Primero lo preparó para que él pudiera hacer su voluntad y nosotros también. El Señor está quebrantándonos, nos está puliendo, ¿verdad? Está purificando como el oro para hacer su voluntad. Creemos que somos los únicos que pasemos por escasez. Yo he pasado por escasez. A mí no me da pena decirlo. ¿Saben por qué? Porque hubo un Dios que me proveyó y yo puedo testificar de eso. Yo puedo testificar que el Señor abrió los cielos sobre nuestra familia y lo sigue haciendo porque yo sigo confiando en esa promesa que si yo obedezco su palabra y yo hago su voluntad, Él va a ser Jehová Jireh, Él me va a suplir. Él va a seguir haciendo esa obra en mi vida. Y en lo mucho, en lo poco, yo he entendido ser contenta. Porque mi felicidad no viene del dinero. Claro, trae cierta seguridad. Pero yo sé que el dinero va y viene. Lo más importante es mi salvación. Porque eso no puede irse para ningún lugar. La salvación tiene que ser firme. Pero un día poder estar con mi Señor. Ese debe ser el mayor anhelo. Cuidar nuestra salvación. El dinero aquí se va a quedar. Las casas aquí se van a quedar. Los carros aquí se van a quedar. Nuestros hijos de seguro todavía van a estar vivos y aquí se van a quedar. No podemos poner nada enfrente del Señor. Porque Él dice, amarás uno y aborrecerás el otro. Y te voy a asegurar que el que vas a aborrecer va a ser el Señor. Porque Él va a querer que tú quites ese ídolo de tu vida. Va a querer que tú quites, que tú cortes con cualquier cosa que te está distrayendo del reino de los cielos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Darle la espalda al Señor? No. Hermanos, hay que darle la espalda a eso que nos está quitando el tiempo, la intimidad y el propósito en el reino de los cielos. Eso es lo que el enemigo usa para que tú y yo no lo hagamos. Te pone ahí, tú miras Netflix por 3, 4, 5 horas, pero tienes que orar y 5 minutos ya es demasiado. Alábale. Estás en Facebook 2, 3 horas, pero tienes que ir y leer la palabra y 5 minutos, ya me estoy durmiendo. Alabado sea tu Padre. Es la realidad. ¿Me entienden? Corten esas raíces, corten esas cosas. Yo no soy extremista, no soy fanática, pero sé que amo a mi Señor. Y yo prefiero estar en su presencia, yo prefiero buscar de Él que estar en otras cosas. Porque yo sé que ese es mi deleite, ese es mi anhelo, estar más cerca de Él. Y nunca voy a estar tan cerca como yo anhelo. Porque esta carne en veces no se quiere doblegar. Porque esta carne no quiere hacer lo que el Espíritu le dice que tiene que hacer. Pero yo voy a intentar hasta mi último suspiro en esta tierra de buscar más de la fuente del Señor de señores y Rey de reyes. Para poder amarlo a Él sobre todas las cosas, para poder servirle a Él. Porque más no sabemos cuándo es el último día que estaremos aquí en esta tierra. Más no sabemos cuándo es cuando el Señor nos va a llevar a su presencia. Por eso tenemos que nosotros arrepentirnos genuinamente y de verdad pedirle al Padre que nos cambie antes que sea demasiado tarde. Cristo fue recompensado como el sumo sacerdote.
el sumo sacerdote tuyo y mío. ¿Qué pasaba? Los sumos sacerdotes todos los años hacían sacrificios por el pueblo y por ellos mismos porque habían pecado. Pero hay un sumo sacerdote que hizo un sacrificio para siempre, para ti y para mí, que te limpió de pecado, que abrió el camino, que ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar a ese aposento. Es que tú no entiendes. Aquí la pastora Gloria dijo, el velo cómo se rompió, ¿verdad? Y ella lo enseñó. Ese velo, cómo los sumos sacerdotes antes de Jesucristo hubieran querido tener la oportunidad de entrar a ese lugar santísimo como tú y yo lo tenemos ahora. Hubieran querido poder hacerlo, pero no más podían una vez al año. Tenían que consagrarse todo el año. Y iban con esas, ¿verdad? Con esas, ¿cómo se llama? Bells, con esas campanitas. Por si acaso se caían en el camino, por si acaso ellos habían hecho algo que era abominación ante los ojos de Jehová. Y el pueblo no podía entrar. Pero tú y yo sí tenemos acceso. Sí, tú y yo podemos entrar ahí. Podemos hablar con el Padre, podemos hablar con nuestro Señor. Podemos pedirle al Espíritu Santo que venga su unción sobre nuestras vidas. Es que es un privilegio. La oración es algo tan poderoso que tú y yo no lo usamos. No lo usamos. Lo despreciamos. Lo descartamos. Esa semilla no es importante para mí. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sí lo ha plantado en tu mente y la mente de todo el mundo. Porque si tú y yo de verdad tuviéramos una vida de oración, las cosas fueran diferentes. Nuestra vida fuera diferente, nuestra familia fueran diferentes, nuestro caminado fuera diferente, nuestros pensamientos fueran diferentes. Porque tú no quisieras que nada entrara aquí o saliera de aquí, que no es del Padre. Cuidaras más tus pasos, cuidaras más lo que tú hablas y lo que tú dices y lo que tú miras, porque no quieres contristar al Espíritu Santo y no quieres ofender al Señor, porque el pecado, como lo mira el Señor, es una rebelión en contra de Él, en contra de su palabra, en contra de lo que Él ha constituido. No, en contra de la mujer y el hombre. Nosotros no importamos, yo me voy a morir. Yo voy a dar cuenta por mi pecado, yo voy a dar cuenta por mis acciones. El que tú tienes que cuidarte es agradar al Señor. Ponerte a cuentas con Él, así como la pastora lo decía, constantemente ponerte a cuentas. Antes que yo cierro mis ojos, yo le digo, Señor, perdona mis pecados, no sé si voy a levantarme. Una pastora dijo que ella le dice, Señor, no me dejes en este lugar, si vienes por tu iglesia, llévame contigo, no me dejes en esta tierra, porque yo quiero estar en tu presencia. Alabados el nombre del Señor, porque ¿quién quiere estar aquí, hermano Fermín? ¿Usted quiere estar en esta tierra sufriendo? Yo no. Yo sé que estaré mejor en el lugar celestial. Aquí, esto es lo peor que tú y yo vamos a pasar. Acuérdate de eso. Cuando estás pasando por una aflicción, esto es lo peor que vamos a pasar, porque si nosotros nos vamos con nuestro Hacedor, vamos a caminar en esas calles de oro y de cristal. Vamos nosotros a estar en adoración. Él dice que va a borrar toda nuestra memoria. Vamos a estar incluso con un nombre precioso, nuevo, que solo el Señor lo conoce. El Señor va a hacer una obra nueva. No desmayemos. Claro que las cosas van a ir mal. Claro que vamos a tener aflicción. Claro que vamos a tener persecución. Porque somos hijos de Dios. Porque hemos decidido ir en pos de Él. Porque hemos decidido caminar en esas pisadas. Porque hemos decidido de verdad hacer conforme a su voluntad. Y el mundo no le gusta. El mundo lo que le gusta es el pecado. El mundo lo que le gusta es hacer la voluntad de ellos. Mucha gente me ha dicho, me ha analizado, pero es que yo no soy mala persona. Yo no le hago mal a nadie. Ciertamente el Señor me va a llevar con Él. Mentira del diablo. Eso lo dice la palabra. ¿Dónde dice? Ah, sí, aquí está, porque eres buena persona, sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No está. Si confesaras con tu boca, creyeras con tu corazón que Él es verdad, tu Salvador, y que resucitó al tercer día y Él ascendió al cielo, entonces puedes decir, sí, yo lo reconozco, y quizás Él tenga piedad de mí, y compasión y misericordia, y me lleve a su presencia. Esa es la realidad.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Jesucristo es Dios. Se humilló y se convirtió en ese hombre para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Porque antes que pasó eso, tú y yo ni calificábamos según los judíos para poder ser parte del reino de los cielos. Estábamos fuera. No teníamos esperanza. No teníamos nosotros esa esperanza, pero vino el Señor y aquí caminó y Él alumbró y mandó el Espíritu Santo y mandó a sus siervos para que ellos pudieran ir y predicar a los gentiles, a ti y a mí, para que pudiéramos nosotros asumir una parte en el reino de los cielos. Algo que es despreciado, algo que mucha gente no quiere entender, porque no quieren dejar su vana manera de vivir. Yo tuve que dejar la mía. Pastora, usted, pues claro, si es que el Señor dice que de lo vil nos saca, ¿verdad? Él dice que nos encontró en cierta, porque yo no encontré al Señor, yo no lo andaba buscando. Mucha gente dice, no, en este año yo encontré al Señor. El Señor siempre te estaba esperando, pero tú no estabas escuchando. Tú no estabas lista para escuchar o listo para escuchar. El Señor ya estaba ahí, pero tú tenías que ser renovada. Tú tenías que quizás tocar fondo para que pudieras confiar en quién era Él y de verdad seguir haciendo la voluntad del Padre. Él vino a un mundo corruptible, humillándose, transformándose a hombre. Era corruptible. Allá en el cielo, se haga tu voluntad aquí en la tierra como el cielo, porque hay en el cielo que hay perfección. No hay escasez, no hay carencia, no hay hambre, no hay enfermedad, no hay esos dolores endurecidos de corazón, no hay mentes que están cautivadas. Allá todo es perfecto. ¿Quién quisiera irse de un vecindario tan bonito, majestuoso, a irse a uno que está corruptido, a uno que hay violencia, hay uno que hay droga, que hay pandillas? Nadie hiciera eso, pero hubo uno que el Señor mandó por amor a ti y a mí, para que tuviéramos esa oportunidad de poder tocar el borde del manto del Señor. La misma mente que existió en Cristo, que dejó todo lo que era y Él tenía, esta misma mente debe de estar en nosotros, el mismo sentir. ¿Qué es lo que Dios hiciera? ¿No se acuerdan cuando era más joven? Yo me acuerdo cuando era más joven. En inglés decían, what would Jesus do? ¿Verdad? Se ponían los brazaletes los niños, los muchachos, ¿verdad? Y era, ¿qué es lo que Jesús hiciera? Si estás pasando por cierta situación, si algo te ofendía, ¿qué hiciera Jesús? ¿Tirara la piedra o perdonaría? ¿Hablar a esa persona o orara por ellos? ¿Qué situación estás cruzando tú y yo ahorita? ¿Y qué es lo que el Señor demanda que hagamos conforme la mente de Cristo? Por eso día tras día pídele al Señor que transforme tu mente, tu corazón, tu alma y tu espíritu, para que sea una conexión con el reino de nuestro Señor. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Creo que todos conocemos, ¿verdad?, ese versículo, pero en realidad lo entendemos. En realidad lo vivimos. Él ha sido crucificado, así como Él fue crucificado por ti y por mí, como Él entregó su vida. Hay que crucificar nuestra vida día tras día para hacer la voluntad de Él, para hacer esos obreros que cuando venga su amo son encontrados haciendo su voluntad y puedan ir a la presencia de Él. El cristiano debe descender donde hay necesidad. Hay mucha necesidad en nuestras familias, en la iglesia, en nuestros vecindarios. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a hacer? Tengamos nosotros, ¿verdad?, ese corazón conforme al Señor. Tomemos la mente de Cristo que fluya a través de cada uno de nosotros
Humillémonos, hagamos lo que podamos para ayudar a las almas. Seamos parte de la solución, parte de lo que el Señor ha querido, que seamos sus manos, su boca, representándolo a Él, enseñándole a la gente que hay un Dios que todavía se acuerda de ellos. Esta parte, ¿verdad? No quiero que lo ponga Sergio, pero esa es una razón porque nosotros mandamos una semilla a tierras lejanas. Porque esa ofrenda que ustedes dan aquí, su diezmo, eso llega a lugares donde quizás no hubiera ayuda. Y pastora, ¿dónde sembramos? Colombia, Honduras, El Salvador, Canadá, México. Y primero Dios, podemos también sembrar en Cuba cuando el Señor lo ponga y lo pueda hacer. ¿Okay? Donde el Señor indique, el Espíritu Santo me diga, eso es donde se tira. ¿Para qué? Para que esos hombres y mujeres que quizás están en escasez, ellos puedan bendecir al pueblo a través de esa ofrenda y ese diezmo que se da aquí en este lugar. Porque eso es, quizás no somos muchos, pero somos de bendición a las naciones y el Señor lo sabe. El Señor sabe el corazón que Él ha puesto en sus siervos y en cada uno de ustedes también. Dice versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es la misma naturaleza de Dios. Cristo es Dios, ¿verdad? La Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos va a juzgar? Es el Hijo. Porque Él se le ha dado ese privilegio, porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es la personificación de la justicia, ¿verdad? Él es justo. Me encantaba eso que la pastora decía, hija, sé justa, porque el Señor es justo. Lo que es justo, eso es lo que tienes que hacer. A mí no me importa dónde yo voy. Si es un hermano en Cristo, mucho mejor hay que bendecir, decía la pastora. Pero si hay un trabajo que hacen, hay que ser justos. Hay que darle a ellos lo que es. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es su tiempo, porque es el talento, porque el Señor dice que seamos de bendición a la vida de ellos, porque ellos también son de bendición a nosotros. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Eso es verdad, ¿verdad que sí? Nosotros los padres conocemos a nuestros hijos mucho mejor que cualquier otra persona, ¿verdad, hermano? Yo puedo conocer a Brian aquí unos momentos, unas horas, pero usted sabe quién es él en la casa. Yo sé quién son mis hijos en la casa, aquí ustedes los miran corriendo aquí, pero yo sé que en mi casa ellos buscan del Señor. Yo sé que ellos, ¿verdad?, se deleitan en adorar, en buscar, ¿verdad?, escuchar la palabra del Señor. Por eso aquí nomás es como una foto. Pero nosotros de verdad sí conocemos a nuestro Hijo. Pues al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces nosotros vamos a la palabra. No sé lo que leo. No entiendo. ¿Qué es lo que el Señor me está tratando de decir? Y tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento espiritual. Pero más que eso, ahora, hermanos, sí que las redes sociales no solo son para Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué más, porque pues yo no estoy tan actualizada, ¿verdad? No, es para que tú y yo buscamos también qué es lo que quiere decir este versículo, qué es el trasfondo, qué es lo que el Señor estaba diciendo en ese tiempo, qué es el contexto, qué es el versículo anterior, qué es el versículo después y qué es el conjunto del mensaje. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para que podamos nosotros tener la revelación de parte del Hijo de quién es el Padre, porque dice, Él se va a revelar al que Él quiere. ¿Y sabe quién es el que quiere? El que lo busca, el que lo anhela, el que lo necesita, el que se mete en esa fuente. No esperemos que alguien más nos diga cosas o nos explique. Y nosotros decimos también aquí directamente, vayan a sus casas, miren los versículos expuestos y asegúrense que estamos nosotros dándole la sana doctrina. Porque ustedes también tienen que confirmar, tienen que ser como esa iglesia en Berea, que todos ellos, ¿verdad?,
¿Qué dijo el apóstol? O sea, aquí el Señor lo había dicho. Eso es correcto. Es lo que, ¿verdad? Sí. Ese es el significado que el Señor le había puesto. Así tenemos que ser. Yo sí soy. Claro que yo escucho otras prédicas, claro que yo escucho o sermones y yo, ¿será eso de verdad lo que está expuesto ahí? Tenemos que nosotros pedirle al Señor esa sabiduría y esa paciencia también. Él es la misma imagen de la perfección, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el de ser de Dios, es la existencia, es la revelación. Dicen, no, ¿quién es el Padre? Él no puede estar atento a mí. Él está allá, nunca Él ha descendido aquí, pero mandó su Hijo para revelar su presencia, su esencia, quién era Él. Entonces, ¿tú quieres conocer quién es el Padre que está en el trono de la gracia? Empieza a conocer al Hijo que está escrito en esta palabra. Empieza ahí, escudriñar y saber quién es de verdad. Él dijo, yo vine a decir las palabras que el Padre me dio. Yo vine a hacer las acciones que el Padre me mandó a hacer. Entonces tú ya conoces quién es el Padre, si tú inviertes el tiempo para hacerlo. Nadie más te lo tiene que revelar. El Espíritu Santo lo va a hacer a través del estudio que tú hagas de la palabra del Señor. Acordémonos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. Jesucristo es en forma de Dios. Es el ser constante y permanente de una persona. Mucha gente, muchos lugares que predican no creen que Jesucristo vino de verdad, o no creen que se encarnó como hombre, creen que era solo otro hombre que caminó en esta tierra, porque no han mirado la palabra. Llegamos ahorita en la tarde aquí, viniendo muchachos en la bicicleta, ¿verdad? Ya saben de qué religión son. Oh, hi. Mis hijos me empiezan a preguntar, ¿son cristianos? No, le digo, porque ellos tienen otro concepto de quién es el Señor, hecho por un hombre, no por la palabra del Señor. Ellos no entienden eso. Y se regresaron, ¿verdad? Y se fueron. Tenemos que nosotros tener cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que verdad está reflejando, de verdad refleja la verdad del Señor. Tenemos que nosotros cuidar dónde estamos y qué estamos nosotros llenándonos. Llenémonos nosotros de la presencia del Señor. Llenemos en esa adoración. Ahí es tan bonito la atmósfera del Padre. Estar allí, en esa atmósfera de orar, de estar en su palabra, en tu casa. Haz lo que la pastora hacía. Pon esas alabanzas. Oh, es que mi familia son inconversos. Que fluya poquito, bajito. Pero te voy a decir que sí va a cambiar esa atmósfera. Va a cambiar. Porque tiene que cambiar la presencia del Señor. Porque donde está la presencia del Padre no puede estar la presencia de las tinieblas. Donde fluye el altar del Señor, ahí no va a estar esos choques contra las tinieblas. Y si hay, pídele al Señor para que te dé la paciencia para poder llevarlo al trono de la gracia. No reacciones. No. Es la más fácil. Es que mire que usted no conoce a mi esposa. Es que mire que usted no conoce a mi esposa. Es que mire que usted no conoce a mi hijo. Es que mire que usted no conoce a mi vecino. Pero, ¿sabe quién conozco? A ustedes sí los conozco. Y más que eso, yo conozco a un Dios que transforma, que restaura y que hace milagros. Todavía lo sigue haciendo, porque yo recibo testimonios de cómo los hijos son transformados, de cómo los esposos también, de cómo han dejado los vicios, de cómo quizás si no se congregan, pero porque dice la palabra que la esposa santifica al esposo. Ellos son transformados por el poder del Evangelio. Por eso tenemos que seguir en esta lucha, en esta batalla día tras día. Porque todos nos cansamos, hermanos, somos carne. Pero sabe, la palabra dice que día tras día el Espíritu se va vivificando. Quiere decir que tus fuerzas y mis fuerzas van aumentando. Aunque se estuche, ya está pasando por años y por años. Lo más importante es lo que tú estás aquí internalizando. Lo más importante es lo que está adentro.
la llenura del Espíritu Santo. Cristo es la misma esencia y la imagen de Dios. Él tiene los mismos atributos de Dios. Omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Él ya sabía qué pasaba cuando Él iba a hacer una sanidad, cuando Él iba a liberar al cautivo, cuando Él estaba en esas sinagogas. Ay, venían los escribas y los fariseos y atacaban al Señor. ¿Y qué dice la palabra siempre? Mas Él ya conocía sus pensamientos. ¿Quién conoce tus pensamientos y los míos? El Señor que está en los cielos. Antes que la palabra salga de tu boca, Él ya sabe lo que tú vas a decir. Es el mismo atributo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15, no lo digo yo, lo dice el Señor. Él era hijo de Dios, Él tenía la naturaleza de Dios y Él era uno con Dios. Yo y el Padre, uno somos. Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó de Él mismo. Se vació completamente de su soberanía y de su honra. Él tomó nuestros pecados en esa cruz de Calvario. No porque Él se lo merecía, sino porque así el Señor ya lo había escrito y decretado. Que era porque para que tú y yo pudiéramos tener esa salvación. Cristo se humilló al Padre, Él fue obediente, vino a rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Él vino. ¿Cómo nacen los niños? Nacen, ¿verdad? Como una pizarra blanca, se dice, blank slate en inglés. Ellos nacen no conociendo nada. Claro, vienen con la naturaleza pecaminosa, porque esa es la herencia que tenemos de Adán y de Eva. Pero ellos no saben cómo caminar. Ellos no saben cómo expresarse, ¿verdad? Vocalmente. Ellos no saben, ¿verdad? Muchas veces ni cómo comer correctamente. ¿Y quién es el que les enseñamos? Nosotros, los padres, ¿verdad? Les enseñamos a los hijos. Pero ellos vienen y lo que nosotros ponemos en ellos es lo que ellos son. Imagínate, ahí está esa pizarra en blanco. Eso es lo que el Señor te entregó a ti y a mí. Nos entregó eso. Y está en ti y en mí. Si nosotros vamos adquiriendo más pecado y vamos manchando esa pizarra. Le enseño a mis niños en la casa y cuando yo borro esa pizarra nunca se limpia bien. Quedan manchaditas. Quedan, ¿verdad? Ahí marcas. Así es. Quizás ese pecado que estaba haciendo yo o tú, de repente el Señor empieza y lo empieza a limpiar. Pero siempre va a haber ahí una marquita. Hasta que de verdad lo venzamos totalmente. Hasta que de verdad sea quebrantado. Hasta que de verdad cuando el enemigo venga y diga, mira esto, tú puedes decir, no gracias. Porque yo soy de Cristo. Y nada que es del mundo va a entrar aquí. Y va a ser morada aquí.